Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de práctica. Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, ya que la clase anterior habíamos terminado toda la materia. Entonces, aquí le doy compartir. Y bueno, si quiere, empecemos trabajando este ejercicio, que este lo trabajé con el grupo, ¿cuál fue? El 4, si no me equivoco. Entonces, ahí para que lo tengan ustedes y vean un poco cómo trabajar las cuestiones de momento angular. ¿Ok? Y usar las leyes de conservación del momento angular para poder hacer esto. Voy a quitar el video para que no me esté estorbando. Algo que voy a agregar en la parte de participantes. Y ahí. Bueno, entonces, como está diciendo Tiffany, vamos a trabajar básicamente esto. Ahí Tiffany, seguime interrumpiendo en todo momento, ¿verdad? O por ahí yo le voy a estar haciendo preguntas. Tratemos de que la clase, para que no sea tan aburrida, de que sea más un conversatorio donde vamos a ir viendo los temas. ¿Le parece, Tiffany? Está bien, profe. Sí. Ok. Entonces, el problema es lo siguiente. Un proyectil de goma de masa m y velocidad inicial y velocidad v sub i o velocidad inicial se dispara contra un cilindro sólido de masa m y de radio r como se observa en la figura. El cilindro va a estar montado en un eje fijo, que es perpendicular al plano del dibujo sobre el eje z. Pasa por su centro de masa. Ok, eso es importante, que el eje pasa sobre el centro de masa. Si el cilindro está inicialmente en reposo y el proyectil queda adherido al cilindro al colisionar, aquí vamos a hacer una cosa. Como nos dicen que es un proyectil de caucho o de goma, ¿ok? Entonces vamos a suponer que ese proyectil va a quedar aquí esparcido o va a quedar aquí en la pura superficie. Sí. Sí, profe. Entonces dice, encuentro una expresión para la velocidad angular del sistema justo después de que el sistema se ponga en movimiento. Entonces vamos a tener dos casos. O vamos a trabajarlo como si fuera una colisión. ¿Ok? Sí, profe. Entonces vamos a ver acá el momento angular inicial. L sub 0. Como tenemos dos cuerpos, entonces tenemos que calcular el momento para cada uno de los cuerpos. Y recuerde las fórmulas que habíamos dicho, que el momento angular es igual a R cruz el momento lineal ¿okay? O también lo podemos ver como el momento de inercia por el vector velocidad angular. ¿Okay? Ambos son igualmente válidos. En algunos casos va a ser más simple usar uno o usar otro. Así que, bueno, vamos a tener entonces para el sistema el momento inicial va a ser igual al momento que tiene la bala más el momento que tiene el cilindro.
Pero ¿cómo hacemos para calcular ese momento de la bala? Podemos usar esta expresión de acá. El producto cruz entre el radio de la bala, ¿verdad? O el R con respecto al eje de rotación y el momento de esa bala. Entonces, si quiere, podemos trabajarlo acá así. Podríamos decir, ok, este es el radio de la bala. ¿Me sigue? Sí, profe. Entonces, si quiere, démosle valores a ese R. R, el vector R, ¿quién va a ser? A ver si lo logra ubicar ahí. Pongámoslo en coordenadas cartesianas. Tiffany, ¿Te refieres al valor, profe, o a qué te sí, refieres? Que no démosle, entiendo bien. démosle valores para poner esta ubicación en coordenadas cartesianas antes de la colisión. Bueno, la R vale 15,0, me parece. No, pero ese es el radio. Esta R es el radio del cilindro. Ah, ok. Esta R minúscula la vamos a tomar como la ubicación de la bala antes, ya para calcular el momento, sí, el momento angular. Entonces vamos a darle aquí un valor X, cualquiera. ¿Ok? Porque no sabemos dónde está la bala. Acá. Entonces, ¿cuál sería este vector R? Vea que se está moviendo o está ubicada en el eje. Si ponemos aquí el origen de coordenadas, vea que está ubicada en una distancia menos X en Y, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál sería la otra componente de ese vector R? Ahí estamos hablando de la X, ¿verdad? Que está. Ajá, de esta distancia de aquí. mm, la R, falta. No, la R. No es, ese vector R, ¿cómo lo podemos hacer en coordenadas cartesianas? ¿En qué posición está esta masa? ¿Cuál es ese vector? Vector M, ¿no es? Ajá. El M. Esa masa, sí, pero ¿en qué coordenadas está? En el X. Aquí, ¿en qué coordenadas para este sistema? Para este sistema de coordenadas. Este es mi sistema de coordenadas. ¿Lo ven? Ujú. Entonces, ¿dónde está ubicada esa masa?
ya que esa masa está ubicada en la posición menos X en Y. ¿Sí? Ujú. ¿Y qué posición tiene en Y? ¿Qué posición tiene en Y? Pero eso ¿Eh? no sería la M, profe. No. ¿Qué posición tiene aquí en el eje Y? ¿Qué valor tiene aquí en el eje Y? Ese punto. ¿D? Sí, ¿Lo vio o sí, no? sí, es que me estaba confundiendo un poco por, no sé, tal vez es por el dibujo. Mm, ok. Entonces, ese sería el vector R. Menos X en Y más D en J. Ahora, ¿cuál sería el momento de esa bala? Momento lineal. Momento era masa por OBI. ¿Y en qué dirección se dirige la bala? ¿Hacia dónde se Hacia la dirige? derecha. Entonces, ¿qué dirección le damos a la bala? Negativo. Negativo, negativo. ¿Va hacia X negativo? ¿O hacia dónde se dirige la bala? Lo positivo sería. Entonces, esto sería en... Ahora, si hacemos el producto cruz, ¿quién sería R cruz P? Pero lo podemos hacer como nosotros lo habíamos visto, con el determinante. Y J, K. Entonces, el vector R tiene sus valores menos X, T y 0, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y cuáles serían los valores de P? Sería la M. I en I, 0 en J y 0 en K. Y si hacemos eso, ¿qué nos daría? Sería en I, sería este por este, menos este por este. ¿Y cuánto me da esa multiplicación? No haría 0. 0, correcto. Menos J, y sería este por este, menos este por este. ¿Y eso cuánto da? Es así, no sé, profe. A ver, quitamos fila, quitamos columna. Y se multiplica en cruz. Menos X por 0.
0. Y 0 por M por I por VI. Cero multiplicado por M por V por I. Eso da. También. Entonces, ¿cuánto me da la componente en J? 0. Entonces, K. ¿Y cuánto daría? Quitamos fila y quitamos columna. ¿Y cuánto me da eso? Menos X por Y por 0 da 0. 0. Menos T No. por M por V. ¿Lo veo? Sí, profe. Ok. Hagámoslo de otra manera. Sería entonces multiplicar menos X en Y más D en J pues, M por VI en Y. Entonces sería este por este. Como están en la misma dirección, da 0. ¿Cierto? Sí, profe. Producto cruz. Esto voy a cambiarlo y voy a hacerlo más pequeñita para que no se parezca a una X. Entonces, el producto cruz entre este y entre menos XY por MVI en Y, eso da 0. Y ahora, si hago este por este, sería D por M por VI. Y si hago J cruz I, ¿cuánto da J cruz I? Busca. Sí. Sí, profe. Ok, entonces, el momento angular inicial de la bala va a ser D por M por VI en la dirección menos K. ¿Ok? O en Z negativo. Ahora, ¿cuál es el momento angular inicial de este cilindro? ¿Cuál es el qué? Perdón, profe. ¿Cuál es el momento angular inicial de ese cilindro? Vea que para el cilindro, que es el que está girando, es más fácil utilizar esta otra expresión. Sí, profe.
¿Qué nos dicen en el problema? Encuentra una expresión para la velocidad angular del sistema después de, justo después de que el sistema se ponga en movimiento. Ok, la frase anterior a eso. Si el cilindro está inicialmente en el reposo y el proyectil queda adherido al cilindro al colisionar. ¿Qué significa eso entonces? Que si está en reposo va a ser o no. Correcto. Ok. Entonces, este sería el momento angular inicial del sistema. Sí. Sí, profe. Ok. Ahora vamos con lo siguiente. Esto va a empezar a girar en este sentido. Entonces, la velocidad angular va a ser cero. Perdón. El momento de inercia del sistema ya no va a ser solo el cilindro, sino que vea que aquí vamos a tener esa masa pegadita. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿cuál va a ser el momento de inercia del cilindro con la masa? El del cilindro es un medio del momento de inercia, un medio de la masa, por el radio al cuadrado. ¿Cierto? Sí, profe. Y la bala la podríamos ver como una partícula que está en el cilindro. Entonces, ¿cuál sería el momento de inercia total del sistema cilindro-bala? Sería la masa de la bala por el radio al cuadrado. ¿Ok? Ujú. Entonces, si está girando, si va a empezar a girar en este sentido, entonces, ¿qué dirección va a tener la velocidad angular? Si lo dice, profe, respecto a lo de la mano y todo eso, sería negativo. Correcto. Entonces, el momento angular final va a ser igual a ¿quién? A I por omega. En la dirección menos K. ¿Cierto? Ujú. Sí, profe. Entonces, ahora nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Hay alguna fuerza externa que me genere torque en el sistema? Tiffany, No estoy segura, profe, la verdad. ¿qué fuerzas externas tendríamos ahí?
¿Qué fuerzas tendríamos ahí? El peso Tenemos el peso, sí. y tenemos una fuerza que estaría ejerciendo el eje. Eso sería M mayúscula. Y tenemos la fuerza que estaría ejerciendo el eje, que sería una fuerza de reacción. Vamos a llamarlo así. Ujú. Entonces, si esas fuerzas están aplicadas acá, ¿cuál es el torque que estarían ejerciendo esas dos fuerzas? Sobre el sistema. Si las ¿Cómo fuerzas, calculas? si las Disculpa. fuerzas están aplicadas en el eje de rotación, ¿cuál sería el torque? ¿Qué pasa si usted intenta abrir la puerta en las bisagras? Desde las bisagras. Va a costar abrirlo. ¿Va a costar o es imposible? Bueno, es imposible. Se ocuparía una fuerza infinita para poder hacer eso. Ujú. Que acuérdese que el torque es igual a la R cruz F, donde CR es la distancia del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza. Y como la distancia es cero, ¿cuál sería el torque que ejercen esas dos fuerzas? Ese torque sería de cero. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, si no hay torques externos, ¿qué habíamos dicho del momento angular? Clase anterior. Si no hay torques externos, ¿qué habíamos dicho? ¿Será de cero? No. Correcto. No. ¿Qué pasa con el momento angular si no hay torques externos? Es constante, ¿no? Correcto. Entonces, esto debe ser igual. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, quitar el menos K para que no nos influya, ya para no tener ahí nada que nos estorbe. Y despejamos la velocidad angular. Entonces, al momento de inercia, lo vamos a mandar a dividir. Y habíamos dicho que el momento de inercia era 1/2 de la masa
por r al cuadrado más la masa de la bala por el radio al cuadrado. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Qué es lo que nos están diciendo en A? Encuentro una expresión para eso. Para encontrar la velocidad angular. Correcto. Y ya tenemos la expresión con los datos que nos están dando. La distancia, la masa, la velocidad inicial y el radio del cilindro. Solo faltaría sustituir. Más la varicilla. Exacto. Para la parte B. Y ahora lo podemos sustituir. Y nos queda entonces que la velocidad angular va a ser igual a ¿quién? La distancia. Bueno, como las distancias no las están dando en centímetros. Si quieren mejor pasemos todo a metros. Entonces sería. La distancia D vale 10 centímetros, que sería 0,1 metro. Masa de la bala nos dice que son 40 gramos. O sea, serían 0, ¿cuánto es 40 entre 1000? 0,04. Ok. ¿Cuál es la velocidad inicial de la bala? metros por segundo. Aquí sería 1/2 de la masa. Dice que el cilindro vale 5 kilogramos por 0,15 al cuadrado. Más 0,04 por 0,15 al cuadrado. Y eso nos da entonces una velocidad angular de ¿cuánto? Ya te digo, profe. Ujú. Bueno, a mí me dio 0,69, 9912. Así. Yo pondría que 0,70. Redondeado. 0,70. Ujú. ¿Qué unidades? Y es que ¿verdad que se tiene unas unidades específicas? Creo que es. 0,70, segura. Bueno, es que me dio 0,69, Mm, 99, A mí 12, me está dando, 51. me está dando otro valor. Voy a ver si es que lo puse mal. Me está dando 0,27. 27,35. Sí, voy a revisar eso. Voy a cambiar el coso. Pero la vez pasada seguramente es eso. No. No debería de ser eso. Y no, lo puse bien, profe, la verdad. O sea, más bien hasta le quité los ceros, algo que nada que ver, porque eso no influye en nada. Pero ¿Cuáles no, ceros? digamos, porque son
Vamos, en la velocidad inicial, 10,0. Ah, el coma cero. Ujú. Ajá, sí, pero o sea, eso no influye en nada. Sí, entonces serías, póngalo así en la calculadora. El de fracción y en la parte superior va a poner 0,1 por 0,04 por 10 0,4. Ujú, entre 0,5, que es el 1 medio, 5 cinco. por 0,15 al cuadrado, Ujú. más 0, ah, no, yo creo que el que tiene el error soy yo. Sí, es que no puse el... sí, sí. Sí, el que tenía el error era yo. Es que no vi el 0,04 y nada más puse 0,4. Ok. Me faltó la coma. Ajá, entonces es 0,70. Ujú. ¿Y qué unidades tiene la velocidad angular? Radianes por segundo. ¿Ok? Ujú. ¿Qué le pareció el ejercicio? Digo, un poquillo ahí de procedimiento, pero ahí, sí está sencillo. Sí, Sí. Más que todo me confundí por el dibujo. ya. Sí, a veces cuesta un poquillo ver esas cosas. Si quiere, hagamos este. Este de acá lo hice con el otro grupo. Ahí están en los videos. Y este viene resuelto con energía y viene resuelto con suma de torques. ¿Ok? Ok, profe. Creo que venía de las dos formas. Entonces, ¿qué le parece si el día de hoy resolvemos este ejercicio con energía y con suma de torques? ¿Está bien, profe? ¿Os suena? Sí, me parece. Ok. Entonces, para resolverlo, ok. Si quiere, resolvámoslo primero por energía y omitimos toda la parte A, B, C y D. Y después lo resolvemos por suma de torques. Está bien, profe. Sí, por suma de fuerzas y suma de torques. Entonces, si quiere, resolvámoslo antes de ir a receso y después del receso lo resolvemos de la otra manera. Entonces, vamos a ver acá. Si tengo estas dos masas, ¿ok? Lo que sí vamos a suponer siempre para poder ver esa diferencia de energías va a ser suponer primero que parten del reposo. ¿Ok? Esto para que sea más fácil calcular
la energía mecánica. Y vamos a suponer que este se mueve esta distancia X hacia allá. Entonces, si este sube una distancia X, ¿cuánto va a bajar este de acá? Tiffany. En menos X no sería. No, porque vea que la polea es diferente lo que se enrolla de lo que se suelta. ¿Veo? ¿O no? Sí, profe. Entonces, para poder encontrar esta distancia que se movió, primero vamos a analizar un poquito la polea. Y la polea, entonces, si la ponemos acá, ¿qué va a pasar con la velocidad angular de la polea? Aunque sea una polea compuesta, o como es una polea compuesta, mejor dicho, toda la polea se va a mover junta, ¿cierto? Se Sí, va a profe. mover tanto la parte de adentro como la de afuera se va a mover junta. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ay, borro de lo que quería. Vamos a decir entonces que si que el arco que se mueve le voy a llamar X. Y vea que el arco que se va a mover de acá es diferente, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a decir aquí, y tengo el arco, esto va a ser la distancia que se está moviendo esta masa hacia arriba. Entonces, esto le voy a decir X. Y aquí tengo entonces la otra parte de la polea. ¿Cuánto mide esto? Vea que el ángulo que se va a mover esa polea va a ser el mismo sin importar cuál de los dos tengamos, ¿cierto? Entonces a Sí, profe. este le voy a llamar S2, que es el arco que se está moviendo la polea de adentro. Entonces sabemos que para calcular un arco es igual al radio por el ángulo. Por lo tanto, es el valor de S. Vamos a decir entonces que, bueno, S es R por el ángulo. Entonces, X es igual al radio mayor de la polea el radio mayor de la polea es de 0,0
2 metros por el ángulo. ¿Cierto? Sí, profe. Y tenemos que S2 va a ser igual a 0,50 veces, no, 0,150 veces el ángulo, porque ese es el radio menor, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, nada más déjenme ponerles esto acá. Poner las masas. Entonces, vea que este ángulo yo lo puedo encontrar como X dividido entre 0,2. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Y qué dijimos de los ángulos? Que siempre sean los mismos. Entonces, este ángulo yo lo puedo cambiar por la expresión que tengo. Sí. Sí, profe. Ahora bien, ¿cuánto nos da esta distancia que bajo este otro? Si este subió a una distancia X, ¿cuánto baja este? Cero coma 75 veces lo que subió este. ¿Le quedó claro? Esa última parte no tanto, profe. Me confundí más bien un poquillo. ¿En qué parte? ¿Dónde? En donde bajaba el bloque. Ah, ese, lo que se movió este arco 2 es la cantidad de cuerda que soltó. Ve, este enrolló una distancia X y este va a soltar una distancia de 0,75 veces X o 3/4 de X. Ah, ok, ok. Está bien, profe. Que eso fue lo que estamos obteniendo de acá al ver esas relaciones entre los ángulos. El problema aquí es que es una polea compuesta, no es una polea simple. Sí, Sí, profe. hasta ahí estamos claros. ¿O hay alguna duda? No, profe, todo claro. Ok. Entonces voy borrando esto, que casi no tenemos espacio para trabajar. Entonces, bueno, ya tenemos cuánto bajó esta y cuánto subió esta. Ahora bien, bueno, aquí nos están dando la aceleración. Bueno, eso
Ahí vamos a usar cinemática para poder terminar de entender esto. Entonces, ya que tenemos esos datos conocidos, sabemos que cuando este va a subir esa distancia, va a llevar una velocidad v. Esta polea va a tener una velocidad angular omega, donde vamos a decir que aquí en la parte superior vamos a tener una velocidad v y en esta parte de acá vamos a tener una velocidad de v1. ¿Ok? Entonces, sabemos que velocidad es igual a omega por r. Entonces sería omega por 0,2. Y v1 va a ser igual a omega 0,15. ¿Me siguen? Tiffany. Sí, profe. Entonces, vea que aquí yo tengo que ver las relaciones entre las velocidades porque la velocidad tangencial o la velocidad a la cual se mueve la cuerda no es la misma para ambas cajas. Entonces, tengo que buscar esa relación. Por lo tanto, si yo acá hago la relación entre V1 y V, vemos que V1 va a ser igual a 3/4, que es algo similar a lo que estábamos haciendo con los radios o con las distancias. 3/4 de V. Esa es la velocidad a la cual se mueve esta caja para abajo. Esa es la velocidad que va a tener acá. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Esta es como la parte más complicada, ver esas relaciones de las dos cosas. Y ahora ya vamos con la parte un poco, no fácil, pero un poco más sencilla. Y sabemos, sabemos que acá, como se mueven planos, la polea tiene un momento de inercia, aceleración angular constante, tiene esta masa, se encuentra respecto al saber, está conectado al disco y se encuentra sobre un plano inclinado, se mueve hacia arriba, etcétera. Esto era lo que andaba buscando. ¿Qué nos están diciendo? Tiffany, voy a traer un momentito la botella de agua. ¿En dónde, profe? ¿En el enunciado? ¿O en lo que nos Nos están dicen pidiendo? ¿qué pasa con la fricción? No existe en el sistema. Entonces, si no existe fricción, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasa con la energía mecánica? ¿Hay alguna otra fuerza externa o algo no conservativa que haya en el sistema?
Creo que no. Entonces, si no hay fuerzas no conservativas, ¿qué debe pasar? La energía mecánica se conserva. ¿Ok? Sí. Y está entonces. Entonces, vamos a calcular la energía mecánica del sistema al inicio y la energía mecánica del sistema al final. Para ello, vamos a decir entonces que para este bloque, este es el nivel de referencia. Mientras que para este bloque, a dónde llega, este es el nivel de referencia. ¿Ok? Sí. Sí, profe. Por lo tanto, bueno, y como no se mueve, vamos a decir que la energía potencial de la polea es 0. Que vamos a tomar este como nivel de referencia. Entonces, la energía mecánica inicial va a ser, empezamos cuerpo por cuerpo haciéndonos la pregunta de siempre. ¿Cuánta energía potencial tiene la masa A? ¿Cuál es la energía potencial de la masa A? 0. Porque está en el punto más bajo. Sí. Sí, profe. ¿Cuál es la energía cinética al inicio de la masa A? Habíamos hecho una suposición que todo el sistema parte del Tiffany. No recuerdo, profe, la verdad. No sé si. Parte del reposo. Era una suposición. Entonces, si parten del reposo, ¿cuál es la energía cinética de la masa A al inicio? 0. Excelente. Entonces, ya hicimos. Bueno, el sistema A está rotando. Tenemos energía cinética de rotación del sistema A. No. Ok. Entonces, ya tenemos todos los datos de esa masa. La energía mecánica inicial de esa masa es 0. Vamos con el siguiente cuerpo. ¿Cuál es la energía mecánica inicial de la polea? ¿Tiene energía potencial? No. ¿Tiene energía cinética de traslación? Sí. Sí, al inicio. No, 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 mentira, no. Está rotando al inicio para tener No. energía cinética de rotación. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica de la polea al inicio? 0. Ok. Vamos con el otro cuerpo. ¿Tiene energía cinética de En el rotación inicio no. o de traslación? No. ¿Tiene energía potencial ese cuerpo? Sí, no. Correcto. Entonces,
La energía potencial es masa de B por gravedad por la altura. ¿Y qué altura tenemos aquí? Vea que aquí se me forma este triangulito. Sería 3x cuartos. Y aquí son 61 grados. Entonces, ¿cuánto vale la altura para ese? La altura sería 3x cuartos por el seno de 61. ¿La ve? Sí, profe. Ok. Ahora nos dicen qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar después de que se haya movido el sistema un poco? Entonces vamos a empezar a ubicar cosas. Nos dicen entonces que después de que el sistema empezó a rotar, empezó a moverse, o sea, que esta masa A ya llegó aquí arriba, ¿ok? Entonces, vamos a tener que este cuerpo va a tener energía cinética y energía potencial. La energía potencial va a ser masa de A por gravedad por altura. ¿Y cuál es la altura que lleva? X. Vea que aquí se me forma este triangulito. Entonces, la altura que vamos a tener acá sería X por el seno de 32. Sí, Sí, profe. tenemos que la masa A va a tener ahora una velocidad. Entonces va a ser masa A por velocidad al cuadrado entre 2. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa? ¿Tenemos algún otro tipo de energía para esta masa? No. ¿Ok? Para la polea, ¿qué tipo de energía va a tener la polea? Va a tener energía cinética, pero por estar rotando. Entonces va a ser un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sigue? Tiffany. Sí, profe. Ok, entonces va a ser un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Pero esa velocidad angular yo la puedo ver como v al cuadrado entre el radio externo al cuadrado. ¿Ok? Eso para dejar todo en términos de U. Entonces que omega es igual a V entre R.
¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos? Ya no tiene cinética de traslación, no tiene porque no se está trasladando. ¿Y qué otra cosa no tiene entonces? Tampoco tiene potencial porque no está cambiando su nivel de referencia. Y ahora vamos a analizar el último cuerpo, el de 10 kilogramos. ¿Tiene energía potencial este cuerpo cuando llegó aquí? Yo diría que sí, ¿Por qué? porque se mueve, ¿no? Pero potencial. Ah, bueno, no, cinética. Correcto, solo va a tener energía cinética. Energía potencial no tiene porque él está acá en el punto más bajo. Entonces sería un medio de la masa B por la velocidad en B al cuadrado. Y vea que la velocidad va a ser 3/4 de V. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ujú. Y ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos ahí? Aquí vamos a tener 3 incógnitas. Dos incógnitas. Tenemos la X y tenemos la U. Pero acá yo puedo tirar todo en términos de la masa. Y en términos de la velocidad usando las ecuaciones de cinemática. Entonces, voy a usarlas acá. Yo sé que velocidad es igual a velocidad inicial. Oh, vamos a ver un momento. A ver, esta es la que tenemos que usar. Sé que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Se acuerda de esa fórmula? Sí, profe, más o menos. Más o menos. Ujú. Entonces, habíamos dicho que todo partía del reposo. Entonces, todo esto siempre es cero. ¿Cierto? Sí, correcto. ¿Mm? Sí, correcto, profe. Entonces, yo sé que todo lo que diga v cuadrado, la velocidad de este al cuadrado es 2 veces la aceleración por la distancia que recorrió. Entonces, podría cambiar esta velocidad por 2a por x. ¿Cierto? Esta velocidad la puedo cambiar por 2a por x. Y esta velocidad la puedo cambiar por
2a por x. ¿Eso ya está claro? ¿Alguna duda, Tiffany? No, profe, todo claro. Todo claro. ¿Y qué ve usted en todas las expresiones? Aquí tenemos dos incógnitas, la X y la A. Pero, bueno, tenemos dos incógnitas, la X y el momento de inercia. ¿Pero qué observa usted en todas las expresiones? Y casi todas llevan incógnito. ¿Casi todas o todas? Bueno, todas. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa X? Podemos simplificar eso, ¿no? Ajá, lo sacamos a factor común. Ahí. Lo sacamos a factor común y lo no se quiere borrar. Y lo cancelamos, ¿verdad? Lo mandamos a dividir al otro lado. Entonces, esa es la expresión que nos queda a nosotros del, ¿cómo se llama? Del sistema. Y ahora, ya nada más vamos a volver a escribir esta ecuación y vamos a despejar de ahí el valor. Entonces, puedo usar esta parte aquí en blanco para resolver esta ecuación. Por tanto, nos queda. Esta es nuestra incógnita. Entonces va a ser masa de B por gravedad por 3/4 por el seno de 61 menos la masa de A por G por el seno de 32, perdón, menos la masa de A vea que este 2 se me cancela con este 2. Entonces sería por la aceleración menos este 2 se me cancela con este 2. Sería 3/4 de la masa de B por la aceleración. Esto va a ser igual. Este 2 me cancela con este 2. A la inercia por la aceleración entre el radio al cuadrado. ¿Lo vio? Sí, profe. Por lo tanto, esta aceleración entre el radio al cuadrado la voy a mandar a dividir aquí.
Y ya encontramos entonces cuál es el momento de inercia de la polea. ¿Ok? Y vamos a empezar a meter valores. Nos queda una expresión larguísima, pero vamos poco a poco. Entonces sería 10 por 9.8 por 3 cuartos, 0,75 por el seno de 61 menos la masa de A son 8 kilogramos por 9.8 por el seno de 32 menos 8 por la aceleración, me dijeron que es 1 metro por segundo al cuadrado, menos 3 cuartos por la masa de V por la aceleración ¿entre quién? Diferente. Entre aceleración entre el radio al cuadrado. ¿Y cuál radio uso? ¿El de 0,2 o el de 0,15? ¿0,200 o 0,150? Tiffany. Tiffany. ¿Ya la perdió o está todavía ahí? No, sigo aquí, profe, pero no, disculpe, no puedo hacer cálculos, es que no tengo en la calculadora a mano. Ese es el problema. Ok. Entonces, según lo que me da a mí, 0,290 kilogramos metros cuadrados. ¿Cómo vio este ejercicio? Bien, profe, sencillo, ¿Ah? sencillo. Un Sencillo. poquito, un poquito tenso, nada más, y complicadillo con las cosillas que hay que meter, nada más. Las relaciones que hay que buscar es importante. Ujú. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto de este ejercicio. No sé si quiere, está muy cansada o para hacer un receso. O si quiere, lo que podemos hacer es que dibujamos los cuerpos, escribimos las ecuaciones y bueno, vemos la aceleración del bloque B
Y entonces, armamos la ecuación para que usted la termine de hacer. Sí, Está bien, profe. Son las cosas que yo la verdad no me siento bien ahorita de salud. Estoy muy enferma. Entonces siento como las defensas súper bajas ahorita, más bien. ok. Entonces, si quiere hagamos una cosa. Dejemos Ujú. me acuerdo usted, que yo sé que usted siempre se conecta, que este problema lo trabajemos la próxima clase Está bien, y dejamos la clase hasta acá. está bien, profe. Si me dice que no se siente bien, mejor primero la salud y después lo demás. ¿Ok? Profe, más bien, muchas gracias por comprender. Bueno, entonces voy a dejar esto acá. Vamos a quedar entonces así. Cualquier cosa, Bueno, entonces profe, nos vemos. Ok, nos vemos eh, la otra semana. Podemos tener las dos clases para hacer algunos ejercicios de más. Ujú. está bien, profe. Yo cualquier Bueno, cosa yo le acuerdo de ese ejercicio. ok, perfecto. Nos vemos entonces Bueno, y profe, feliz fin de semana y espero que se recupere pronto. igualmente, profe, muchas gracias y que tenga un lindo fin de semana. Ok, hasta luego.